Buenas noches, bienvenidos. ¿Delitos de odio o libertad de expresión? Todo ser humano tiene derecho a expresar sus opiniones y a comunicarlas, pero ¿esa libertad qué incluye? ¿Incluye cualquier expresión, sin límites? ¿Qué opiniones están amparadas por la ley y cuáles no? ¿Dónde está la línea roja que separa la libertad de expresión de un delito de odio? Estas y otras cuestiones las vamos a desgranar a lo largo de esta noche y para ello contamos con José Luis Roberto, es presidente del partido de extrema derecha España 2000. Actualmente está siendo investigado por delito de odio por convocar una concentración con el lema No al Islam. José Luis Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. También les presento al resto de acompañantes que vamos a tener aquí en la entrevista incómoda. Son Eloy Castellarnau, es abogado, especialista en Derecho Penal, y también contamos con la presencia de Javier Bonomi, de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña. Muy buenas noches a todos. Empezaremos hablando con José Luis Roberto. Señor Roberto, ¿libertad de expresión por encima de todo? La libertad de expresión tiene unos límites. Vamos a ver, desde la ágora griega, la parresia era la libertad de expresión con sinceridad. Y se decía que no solamente era un derecho, sino que era necesario que la gente se expresara con libertad. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948 establece como un derecho fundamental la libertad de expresión. El artículo 20 de la Constitución establece como un derecho fundamental la libertad de expresión. El artículo 18 de esa misma Constitución pone los límites cuando se van contra la intimidad, contra el honor, contra la fama, etcétera, que incluso puede penalmente ser prohibido, ¿vale? Recientemente su partido se ha visto envuelto en una polémica a raíz de la manifestación que tuvo lugar en el barrio de Chueca, de Madrid, contra las agendas 2030-2050, porque allí se profirieron algunas consignas homófobas. ¿España 2000 respeta los derechos de los homosexuales? España 2000 respeta perfectamente los derechos de los homosexuales. La práctica periodística que dice que no dejes nunca que la verdad te perjudique una noticia es la que se aplicó en Chueca. Allí hubo una manifestación que era contra la Agenda 2030. Cuando se va al mitin final, que lo di yo en la Puerta del Sol, no se habla para nada de los homosexuales. Cuando se está 45 minutos en la plaza de Chueca conviviendo con la gente que estaba allí sentada en las terrazas y con gente con las banderas de homosexuales, no pasó absolutamente nada. Y cuando la manifestación empezó a moverse, gente desde los balcones, desnudos, bueno, uno en calzoncillo y otro con una faldita, que es lo que llamaríamos técnicamente maricas osos, es decir... ¿Cómo? Maricas osos, sí, de 50 o 60 años, todos peludos. ¿No le parece una expresión homófoba, maricas osos? Bueno, son ellos como se denominan, son maricas osos. No es lo mismo que uno se lo denomine que otro lo lance en otro contexto. Bueno, pues sí, ellos se denominan y yo lo que ellos se denominan lo aplico, no creo que sea homófoba. Mire, ya que habla de la práctica periodística y de lo que ocurrió en esa manifestación, hablo de que ellos creo que es conveniente, es apropiado en este momento ver las imágenes de a qué nos estamos refiriendo, qué ocurrió en esa manifestación de Chueca. Lo vemos. Después de ver estas imágenes, ¿sigue sosteniendo que España 2000 respeta los derechos de las personas? No, lo que veo estas imágenes es que cuando se saca una parte sesgada de un conjunto, pues no se está... Pero la parte está ahí, ¿eh? Sí, sí, pero es una parte sesgada. Antes de esa historia, cuando se empieza a salir, esos insultando fuera fascistas de nuestros barrios y otros en la finca de enfrente, que también está grabado en vídeo, orín, lo tiraron en una botella a la gente. Entonces, ¿la respuesta homófoba le parece justificable? No, la respuesta homófoba no, la respuesta a un insulto es otro insulto. O sea, es decir, cuando a mí me dicen fuera fascistas de nuestros barrios y como español me dicen que el barrio es suyo, yo no puedo estar y me catalogan como fascista con ánimo de insultar, yo no contesté, pero es normal que haya gente que pueda también insultar. Y son insultos mutuos.
no es una respuesta homófoba, es un tema de insultos, porque no inician los insultos los que dicen fuera maricas de nuestros barrios, los insultos los inician los otros. ¿Qué diferencia habría entre insultos y homofobia? Bueno, es que en realidad los delitos de odio son sobre colectivos. Si a mí me dicen fuera cojos de nuestros barrios, pues también podría ser un delito de odio. Por lo tanto, decir fuera maricas. La homofobia es cuando barrios, están limitados exclusivamente a los homosexuales, y xenofobia cuando está a los extranjeros, y endofobia, la que se practica en muchos sitios de Cataluña, cuando está contra los oriundos está españoles. definiendo esta acción como un delito de odio, si se está dirigiendo contra un colectivo. Vamos a ver, este gobierno tiene autoridades y jueces, ¿no? Y estaba ahí la policía, estaba la Brigada de Información y estaba la UIP, ¿vale? No se detuvo a nadie, no se identificó a nadie, y la delegación de gobierno no ha sancionado absolutamente a nadie por un delito de odio. La delegación de gobierno ha sancionado al organizador porque entendía que se había convocado una manifestación con un objetivo diferente al que en realidad habían comunicado en la delegación. José Luis, ¿por qué? Ya que saca el tema, ¿por qué empieza en Chueca esta manifestación con, quiero decir, usted lo sabe, yo lo sé, cualquiera en este plato sabe que el potencial para que cualquiera empiece, cualquiera lance arranque ese fuego, es obvio? ¿Por qué empiezan ahí? ¿Hay un motivo concreto? Sí, hay un motivo que está muy relacionado con la Agenda 2030. Okay. La Agenda 2030 implica, con los 17 puntos de desarrollo sostenible, la ideología de género, ¿vale? Que cada uno pueda decidir lo que quiera hacer, que baje la natalidad para que... ¿En la Agenda 2030 implica bajar la ideología de género? Cuando la ideología de género se enseña a todo el mundo que puede ser lo que quiera, baja la natalidad. Y España, después de Japón, es el país con menos natalidad, con menos hijos. Señor Roberto, yo aquí le diría que tal vez tiene una correlación, pero no hay una relación de causa. Quiero decir, una cosa es que las sociedades más avanzadas y más ricas normalmente tienen una bajada de la natalidad, sin importar cuál es su religión, su sistema político. Cuando una sociedad es más rica, baja su natalidad. Vale. Además, tiende a ganar en libertades, pero hacer una relación causal de una cosa con la otra... Además, exacto, cuando una sociedad es más rica, baja la natalidad, y cuando en una sociedad hay más homosexuales, ¿también baja la natalidad o no? Son un porcentaje tan pequeño de la población que dudo que fuera relevante. Las bajadas, como no tenemos los datos científicos de lo que es, pero nosotros, vamos a ver, cuando la natalidad no ha bajado de una manera... Cuando se habla de la ideología de género, se habla también de relativismo, se va contra los principios fundamentales. Vale. Pero solo, antes de que me cambie de tema, solo por dejar claro, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no está la bajada de la población a través de la ideología. Está la ideología de género, no está, es una consecuencia. Desarrolle. Se refiere a los objetivos que pretenden la igualdad entre géneros, entre colectivos vulnerables, etcétera, etcétera. Esto es lo que usted define como ideología de género. Sí, la ideología de género es que cada uno pueda decidir lo que quiera y no haya ningún problema, y yo entiendo que eso supone una bajada de la natalidad. Y creo que... Yo creo que no está demostrado, entiendo por dónde va, pero creo que no está demostrado esto. Creo que son cosas que se dan al tiempo. Supone una bajada de natalidad es algo completamente objetivo. Lo que no es objetivo es, a lo mejor, son los porcentajes que podamos decir. Pero en cualquier caso, convocar esta manifestación en el barrio de Chueca buscaba provocar. No. Buscaba tener publicidad. Primero, que yo no convoqué la manifestación. La manifestación la convocaron unas asociaciones vecinales de Madrid y yo simplemente iba como un invitado más que hablé al final. Pero obviamente cuando uno hace una manifestación, ¿qué es lo que busca? Tener trascendencia. No tanto como provocar como tener trascendencia. Le comento que la ministra Irene Montero afirmó que lo iban a poner en conocimiento de la Fiscalía para que investigara si esto era constitutivo de un delito de odio. ¿Qué opina al respecto? Pues no sé, la Fiscalía tendrá que opinar. Que yo sepa, nadie se la ha investigado por un delito de odio. ¿Cree que le podrían investigar? Yo creo que no. ¿Cree que no? Yo creo que ahí fue una serie de insultos mutuos y la grabación, porque todas estas cosas se graban desde el principio hasta el final, no solamente esa grabación corta que hemos visto aquí, de los insultos de una parte, sino empiezan los insultos del otro lado y la contestación. Entonces, o sea, ¿usted le parece justificable esta agresión hacia el colectivo de homosexuales en forma de insulto? Vamos a ver, yo no insulté, pero me parece normal y lógico que si a uno le insultan, otro contesta. Y mientras que no haya violencia, pues si se han insultado, pues no pasa absolutamente nada. Pongamos otro ejemplo. Valencia, diciembre del 2020. Hubo una concentración... Esto es la entrevista incómoda, ¿eh? Es la entrevista incómoda, vale, efectivamente. Venga. Vamos a tratar los temas que más nos incomodan. Vale. Una concentración contra el Islam que convocan ustedes bajo el lema No al Islam. Vamos a ver unas imágenes.
Esto es lo que nos espera en España a medio y largo plazo, como esto siga así. El Islam no se integra en nuestra sociedad. El Islam es invasor, es contrario a nuestros valores y nuestra cultura. En el 2020 vemos a nuestras chicas, a nuestras mujeres, a españolas bailando, y de aquí a 30 años esta sociedad será una sociedad joven islámica, en contra de nuestra identidad y en contra de nuestros principios, con una inmigración descontrolada y que está además aprobada por este gobierno, que los trae en pateras hasta Canarias y desde Canarias lo distribuye al resto de la sociedad. De aquí a 30 años esto será difícil de aguantar y ocurrirá como en Suecia y aparecerá como en Francia. Por lo tanto hay que luchar contra esta invasión. Señor Roberto, ¿esto no es islamofobia? No. No lo No, considere esto es islamofobia. constatar una realidad. En esa época estaban llegando miles de personas en pateras a Canarias, que había verdaderos problemas de orden público, los estaban metiendo a costa de todos los españoles en hoteles, y para quitarse los problemas de encima, el señor ministro Marlaska los está mandando en aviones a diferentes sitios de España. Afirmar que el Islam no se integra, que el Islam es invasor, ¿no es islamófobo? Vamos a ver, ¿el Islam se integra? ¿El Islam es compatible con la democracia? ¿Me quiere decir usted? ¿Usted en el ¿Cree usted Islam, que no? los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, los respeta el Islam? ¿El Islam es compatible con la democracia? Yo recuerdo que a mitad del siglo pasado ese mismo argumento se utilizaba contra Kennedy por ser católico, porque se suponía que él no iba a ser demócrata porque estaba a las órdenes del Papa, confundiendo la fe o la religión que uno profese con lo que luego pueda hacer, pues imagínese, ¿no?, de presidente de los Estados Unidos. No creo que sean dos cosas similares. Iros un mes a Afganistán y luego venís aquí y no lo contáis. Claro, pero Afganistán es un caso extremo. Creo que hay países pues que vete a Irán, vete a Irán y lo verás. Bueno, vete a Marruecos y verás los derechos de la mujer España, si no están cercenados en relación con España. Y los derechos de los homosexuales si no están cercenados con respecto a España. Y esto lo estamos viendo constantemente, no por lo que vemos en televisión, sino por lo que nos dice la gente que ha ido. Señor Roberto, estoy completamente de acuerdo. Es que igual España puede ser el ejemplo del país donde eso no sucede. Vale. Porque estamos integrados y convivimos y tenemos una ordenación legal, constitucional. Y la gente islámica... Pregunto, ¿eh? No, la gente islámica, cuando llega a una sociedad occidental, lo primero que hace, en cuanto puede, construye una mezquita y alrededor de ese minarete, de esa mezquita, se van concentrando y se crean núcleos que son muy difíciles de integrar. Y tú vas a Suecia, vas a Londres, vas a París y verás que hay barrios que se rigen por una ley que no es la ley de Francia ni de Inglaterra, sino que es la Sharia. Entonces, ¿que el Islam es compatible con la democracia? ¿Quiere usted decir que en esos países no impera la ley, en Inglaterra no impera la ley en todo su territorio? ¿Está usted seguro? En esos territorios, en esos barrios. Hombre, últimamente yo he visto una película que ha creado problemas en Francia. Yo creo que hay muchos barrios que son ciudades sin ley. Pero ¿sería eso distinto, por ejemplo, del control fáctico que pueda tener la camorra o la mafia en algunas poblaciones en Italia, históricamente, no ahora? Quiero decir, ¿realmente es el Islam o es un tema de barrios empobrecidos, inmigración? Son barrios empobrecidos y que ellos se rigen por otras normas, porque no aceptan, ellos no aceptan las normas que están en la sociedad y se rigen por las normas suyas, las que conocían en su país y las que conocen de siempre. Se rigen por su religión, ¿vale? Y se rigen por su ley, que es la Sharia, se rigen por ello, y no es exactamente igual la ley de la democracia de muchos años en Europa que la ley Sharia o la ley islámica, no es la misma. Señor Roberto, ¿a usted le preocupa que las expresiones que profesan contra el Islam o contra el colectivo de homosexuales puedan causar un daño en la sociedad? No, a mí me preocupa que la gente quiera ejercer de policía del pensamiento y no nos permita que los demás podamos opinar siempre que lo hagamos con educación. Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es esa mordaza que se quiere hacer a todo el que no opine lo políticamente correcto. En cuanto a ese tema que hemos visto ahí del Islam, ¿vale? Ahí denunciaron a la gente que estaba insultándonos y la policía les puso una multa. La policía contra nosotros no hizo nada porque no entendió que hubo ningún delito. Y la Fiscalía, con la que yo tengo una especial querencia, con la fiscal jefe, porque estamos siempre mátame y te mataré. Es cierto que lo han investigado por varios casos. Exacto, me lleva a un procedimiento. La juez lo archiva, lo vuelve a llevar y pide que se abra el procedimiento y que me tome declaración.
La juez lo vuelve a archivar, pero como pide que además vaya a la audiencia dice que me pidan declaración, ¿vale? La juez me pide declaración, pero la Fiscalía no se presenta. El día de lo vuelve a archivar y lo ha vuelto otra vez antes de ir a la publicidad. a que se abra. Le voy a hacer una pregunta incómoda antes de ir a la publicidad. ¿Con todo lo que le persigue la Fiscalía no se considera usted el peligro en lugar del Islam? ¿No me considero yo qué? Usted el peligroso en lugar del Islam. Yo tengo pinta de peligroso. ¿Por qué? ¿Por opinar? ¿Por hablar? ¿Soy peligroso? Lo digo por lo que le persigue la Fiscalía. No lo decía Voltaire, pero yo creo que lo que hay que defender es el derecho de todo el mundo a hablar, aunque con ello me vaya a la muerte, ¿vale? Llegamos al momento de la pausa, estamos en la entrevista incómoda, vamos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos y abrimos el debate. Hasta ahora. Aquí seguimos en la entrevista incómoda hablando sobre los delitos de odio y la libertad de expresión. Bien, saludamos de nuevo a José Luis Roberto, con quien hemos hablado en la primera parte del programa, presidente de España 2000, y tenemos también con nosotros a Javier Bonomi, de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, y Eloi Castellarnau, abogado especialista en Derecho Penal. Estábamos en la pausa de publicidad y afirmaba el señor Roberto que se siente perseguido. Yo simplemente le digo que me parece muy bien que el sistema lo persiga, me parece muy bien que la justicia lo persiga y también la sociedad, porque es verdad que usted dice sentirse incómodo. Para mí, sinceramente, usted es una persona que no sigue los parámetros que llevan a nuestra sociedad a mejorar. Al contrario, usted dice que el Islam es algo, digamos, perseguido, que el Islam está muy malo o que está muy mal su ejercicio. Yo le recomiendo que si usted prioriza el bien común, tiene que cambiar su forma de actuar y de pensar. Usted habla solo de hablar, pero usted está encendiendo fuegos. Usted lo que hace, incita a un grupo de descerebrados que son capaces de decirle: váyanse maricones de aquí, o insultar o incluso agredir, porque el paso siguiente al insulto es la agresión. Y de eso usted plantó una semilla y recogerá una tormenta. Vale, yo entiendo que usted entenderá que yo tengo derecho a defenderme, que tengo derecho a expresarme y que eso es el fundamento de la democracia y de los derechos del hombre. Lo que yo diga, las palabras no matan. Lo que hagan o dejen de hacer otros será por ellos mismos, no será por lo que yo diga. El problema sería cuando lleguemos a una sociedad que solamente se pueda decir lo que usted quiera que digamos. Eso sí que es una violencia y eso sí que es un problema. Incitar a la violencia... Que no incito. Claro, ¿cómo no incitar a la violencia sí que es un delito de odio, pero expresar opiniones no es un delito de odio. Es decir, ahí está la diferencia. El delito de odio, que es una ley, en principio quiere vulnerar derechos fundamentales constitucionales como es la libertad de expresión. Y en el único punto en que puede ese delito de odio acabar con pena es cuando hay una incitación a la violencia. Por decir que la sociedad en el 2050 será mayoritariamente islámica, no estoy diciendo vayamos a coger musulmanes y vayamos a matarlos. No se tiene que derivar ninguna incitación a la violencia. Si un descerebrado así lo entiende y pega un tiro a alguien o mata a alguien, son muchos más musulmanes los que han matado a españoles, no solo en Atocha, aquí en las Ramblas de Barcelona, en montones de sitios y en toda Europa ha sido. No por eso lo que yo diga es un problema mío, es un problema del delito penal del que lo hace. Y usted, sinceramente, es un peligro público. Es un peligro público porque usted está diciendo de publicitar sus ideas, de que sea muy visible, de provocar, por eso va Chueca. Me alegra mucho que en Valencia eran 4 que estaban saltando ahí y que estaban apoyándolo. Pero me preocupa que una persona como usted incite a violencia contra homosexuales, contra inmigrantes. Yo no incito. Desde el punto de vista jurídico, señor... Yo creo que lo importante aquí es contextualizar. Es decir, hablar muchas veces de libertad de expresión parece algo un poco metafísico, muy ecléctico, y yo creo que es verdad que todos podemos tener una concepción, una definición de lo que es la libertad de expresión diferente, a mí personalmente dista mucho de la que tiene
el invitado, pero no por eso no me voy a sentar a hablar con él o a discutir, pero lo que sí que podemos concretar es cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y yo aquí discrepo desde el punto de vista legal, en el sentido de que los parámetros a través de los cuales tenemos que configurar un derecho fundamental son el hecho de que estamos en un Estado de derecho social y democrático. Y todo tiene que ir supeditado a esos tres pilares que de alguna forma cimientan la Constitución española y que por lo tanto cualquier ley y cualquier derecho fundamental, entre otros los que ha mencionado, tienen que ir supeditados al mismo. La línea o la frontera la marca el Código Penal en el artículo, concretamente que es el 510, que es el del delito de odio. Y el delito de odio, discrepo en la cuestión semántica, que solo se relacione en una cuestión de violencia, lo que dice textualmente, y es importante la semántica, es el promover, el incitar, el odio, la discriminación, la hostilidad y la violencia hacia cualquier grupo por razón de sexo, de etnia, de orientación sexual, de discapacidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que si a una persona mundana, es decir, si un extraterrestre baja a la Tierra, se le lee el artículo del Código Penal y se le pasan las imágenes que acabamos de ver, yo creo que no es descabellado pensar que es una conducta que podría ser ubicada dentro del delito de odio. Pero hasta ahora no ha sido condenado el señor Roberto y se han Ya, aquí, sobreseído las causas. perdón, porque creo que hay una cuestión que también es fundamental, que es la contextualización. Es decir, en el siglo XXI, en noviembre, y en el 2021, la libertad de expresión o aquello sobre lo cual nosotros tenemos una cierta sensibilidad es diferente de hace 15, 20 o 30 años. Por lo tanto, el delito de odio no deja de ser también contextual, es decir, no es lo mismo hacer un chascarrillo o una viñeta en Charlie Hebdo o, por ejemplo, en El Jueves, que el hecho de desfilar prácticamente de forma militar portando esvásticas y cruces celtas, que todos sabemos el contenido político que tienen, y manifestar abiertamente fuera maricas de estos barrios. Para mí lo fundamental es el contexto a través del cual y sobre cómo se proyecta el discurso. Es decir, el discurso, y lo digo con todo el respeto del mundo, se proyecta desde un punto de vista de odio o de discriminación hacia un colectivo. Y el problema es tanto la proyección del discurso como la recepción de esta por determinados personajes. Vamos a ver, yo el desfile con esvásticas no lo he visto. Ahora, si vamos ampliando las percepciones, a lo mejor has visto también a Hitler desfilar. Desfile con esvásticas. Las imágenes mientras vamos hablando, Sí, no hay las imágenes esvásticas. de la manifestación del barrio Hay de cruces Chueca. celtas y un tipo de simbología. Las cruces girada. célticas, ¿qué son las cruces célticas? Son Yo por símbolos Asturias de una las veo un cultura. montón, tienen un origen irlandés. O Sí, son pero esto nazis no las era cruces Asturias, célticas. si esto era ¿Tú una has visto alguna manifestación? división de las SS con las cruces célticas? ¿O es que ahora todos son No, fascistas? pero es un símbolo y luego, que dentro... lo que yo hablo ahí no se incita a ningún tipo de violencia. Yo estoy expresándome que de aquí a unos años va a haber un problema con esa sociedad islámica. Y es una opinión que tengo. El peligro son los que queréis impedir que los demás podamos opinar con tranquilidad. Y el caso, que no era lo mismo hace 30 años que ahora, es cierto. Por eso yo hace 30 años no, pero en los últimos 10 años se me ha imputado y se me ha investigado un montón de veces por delitos de odio y nunca he sido condenado. Con lo cual, o los jueces es que son también de extrema derecha, o es que los jueces aplican como tienen que aplicar las leyes que rigen esta ¿La sociedad. justicia es laxa con la extrema derecha, señor Castellarnau? Si vemos históricamente el contenido de las sentencias respecto de este tipo de delitos, podríamos llegar a la conclusión que una misma conducta desarrollada por un tipo de ideología han resultado mayormente impunes y otro tipo de la misma conducta desarrollada por otro colectivo de ideología opuesta han sido perseguidos. No digo sin ¿Se justificación. refiere al colectivo independentista? ¿Se refiere Por al movimiento ejemplo, o independentista? todo lo que fue el movimiento de ETA, que, insisto, no estoy justificándolo y me parece perfecto. Lo que pasa que yo creo que sí que es verdad, y tenemos el caso de Blanquerna, del 11 de septiembre que se celebró en la librería en Madrid, cómo ha acabado... Eliminaron el delito de odio. Pues precisamente. Sin embargo, esta misma conducta desarrollada por ejemplo, alguien del colectivo independentista sí que ha sido punible y sí que ha sido castigada por delito de odio. Hay delitos individuales, como por ejemplo contra la corona, es decir, olvidémonos de la cuestión de quemar una foto del rey, porque esto está regulado aparte, pero sí que es verdad que dentro de la libertad de expresión, bueno, hay ciertas discrepancias a la hora de interpretar cuál es el criterio uniforme. Insisto también, y entiendo que es una cuestión controvertida, es decir, no es algo fácil delimitar qué es libertad de expresión, pero yo me remito sobre todo a la parte semántica del artículo, es decir, cuando tú promueves o incitas no a la violencia solo, sino a cualquier tipo de discriminación, hostilidad
o odio, estás incurriendo en una conducta que es delictiva porque lo marca el Código Penal. Que eso es posible que hace 15 o 20 años no se castigaran determinadas conductas, que sin embargo hoy, y bajo mi criterio, naturalmente, yo no soy juez, podrían ser ubicables dentro de lo que hemos visto. Claro, hoy la Fiscalía, en efecto, está actuando como policía del pensamiento. Tú conoces a Pedro Varela, ¿no?, que es aquí catalán. La librería Europa. Lo condenan porque era negacionista del Holocausto, ¿vale? Porque era nazi. Pues el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Europeos le absuelve y quita esa condena. Es decir, que él puede decir que los nazis no cometieron asesinatos y ahí está claro que no hay un delito de incitar, ni de promover, ni de hacer nada, es una opinión. Y aquí lo que estamos defendiendo es el derecho o no, le guste o no le guste a uno, el derecho o no a que los demás puedan opinar de forma diferente. Pero usted se ampara en eso para difundir un tipo de ideología supremacista, para enfrentar unos con otros, porque usted pone el Islam frente a la religión que usted tenga o la imperante en España, que seguramente será la católica. Usted está enfrentando con sus ideas a las personas y esas consecuencias, la ley de causalidad, que usted es muy inteligente, la conocerá muy bien, trae aparejado que de la mano de su pensamiento haya violencia, hace este tipo de marcha impresentable y que al final acabe mal, acabe atacando a la cohesión social y atacando el afecto y la relación entre las personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con que la gente se termine enfrentando por su origen, por su orientación sexual? Es que yo no estoy diciendo eso. La violencia es responsable penalmente el que la comete. El que la comete es el responsable penal de la violencia. Pero incitar a esa violencia no debería estar penado también. Yo no veo que hay fomentar de alguna manera esa fomentar. Yo simplemente estoy expresando mi opinión. Entonces, para no fomentar lo que vosotros creéis que es lo políticamente correcto, yo me tengo que callar. Pues no estoy de acuerdo, lo siento. Y entonces yo ejerceré mi derecho tantas veces como crea que lo tenga que ejercer. Yo creo que la sociedad musulmana aquí en España no se integra y creo que es negativa y creo que todos estos menas que están trayendo... Usted generaliza, habla de los musulmanes como si fueran una sola persona. Cualquier aquí sociedad que viene... Había muchísimas personas que interactúan con nosotros en la vida normal que son musulmanas. La semana y pasada usted los acusa a todos juntos. Usted conoce la ley de extranjería, me imagino. Hombre, claro que la conozco porque la sufro también. La sufre. Pues la ley de extranjería antes funcionaba por cupos y entonces aquí hay muchas personas que pueden venir, pero cuando una persona no tiene por qué hacer, en otros muchos países no se le permite entrar, porque las personas que vienen a un país sin tener ningún medio de vida, ningún contrato de trabajo, ninguna relación deportiva o cultural para venir a este país, al final son una carga para el país y al final son un problema. ¿Usted es español? Sí, claro que soy español. Ah, porque mi abuelo también y se fue a Argentina exactamente a buscar lo mismo que usted está diciendo. Me parece muy bien, pero lo que yo estoy diciendo es que la ley de extranjería lo que está es defendiendo lo patrio. Pero podríamos hablar de la ley de extranjería. Usted viene desde cualquier sitio, tiene que venir con un permiso de trabajo o debería venir con un permiso de trabajo. La ley de extranjería no lo permite. Pero un tema es la inmigración Yo he traído clandestina. rusos a trabajar en empresas mías y han venido con permiso de trabajo. Un tema es la inmigración clandestina y es muy diferente hacer una categorización del estilo no al Islam. O sea, podría haber ciudadanos españoles islámicos, ciudadanos islámicos en plena regularidad de su documentación. No estamos hablando de inmigración clandestina o irregular, estamos hablando de un no al Islam por completo. Sí, el Islam creo que es incompatible con Europa y con la democracia. ¿Y a usted le parece que hemos tenido alcaldes islámicos, musulmanes, hemos tenido un conseller musulmán? ¿Le parece que nos parece muy bien que usted opine así. No opino, son hechos, los tenemos, los hemos tenido. Pues yo pienso que también hay muchos ejemplos de que esas sociedades islámicas han sido incompatibles con la convivencia con los ciudadanos. Pero usted opina lo contrario y ejemplos hay para todos los gustos. Claro. Y simplemente estoy opinando. Sí, pero usted opina y promueve públicamente. No, yo estoy opinando. ¿Qué es lo que promuevo? Hombre, no tiene un partido político, no ha dicho que la manifestación lo quiere hacer lo más visible posible. Claro que lo está promoviendo. Esa manifestación no la convoqué yo. Yo acudí porque me invitaron para ser el orador. Con lo cual, yo exactamente promover, no, yo asistí. Pero bueno, no tengo ningún problema, pero entiendo que cuando alguien hace una manifestación busca tener la mayor publicidad, por eso lo eligieron ahí, pero está relacionado el tema de la homosexualidad, a mi parecer, con la Agenda 2030, con lo cual no era muy destarifado estar ahí. Y los problemas se originaron porque empezaron los insultos por el otro lado. Yo ni insulté ni hice nada, yo estaba callado allí observando. Señor Castellarnau, en Cataluña tiene una ley, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Si esta manifestación del barrio de Chueca se hubiera producido en Cataluña, ¿se habría podido aplicar esta ley?
Si al final son conceptos jurídicos y si se entiende desde un punto de vista administrativo que se incumple la normativa, porque en este caso es administrativa, es decir, no es código penal, se podría haber sancionado. Dentro del articulado podría caber la conducta que pudiese ser sancionable. ¿Qué tipo de sanciones prevé esta ley para este nivel tipo de administrativo, como mucho, estamos hablando de penas de multa, algún tipo de trabajo, es decir, no estamos hablando de cárcel ni de cuestiones, igual que otras comunidades tienen normativa respecto a la exhibición de determinados símbolos que también están prohibidos. Es normativa. El problema básico que tenemos en España con la libertad de expresión es que no hay una normativa clara que defina hasta o dónde ponemos la línea, es decir, hasta dónde podemos llegar y a partir de aquí no podemos llegar. Yo creo que es importante entender contextualmente de dónde viene. En el Código Penal creo que nace a partir del año 1983 y sobre todo se regula a partir del año 95 con la reforma del Código Penal. Y la exposición de motivos, usted que es jurista lo sabemos, es importante leerla en el sentido de entender por qué se promulgan las leyes. Y cuando se introduce por primera vez de forma sustancial un delito de odio, sobre todo el genocidio, o sea, la apología del genocidio, del antisemitismo, lo explica muy bien, es en el año 95, explicando que acabamos de tener un ejemplo reciente que es la guerra de Bosnia, que por lo tanto no podemos trivializar este tipo de asuntos, y segundo, por la proliferación de grupos que abierta y manifiestamente están teniendo actitudes xenófobas, racistas y antidemocráticas. Y al final volvemos a lo mismo, es decir, la línea, para mí, desde mi punto de vista, es todo aquello que quede extramuros de un Estado social, democrático y de derecho. Para mí, insultar minorías o despreciar minorías, en el caso de los gritos que hemos escuchado, podría ser perfectamente un caso de discriminación de una minoría, tienen que estar fuera de lo que es la libertad de expresión. Fíjese, y aquí le rebato un poco lo que ha dicho, que la Audiencia Provincial lo que le dice, incluso de alguna forma amonesta a la jueza de instrucción y le dice que no puede banalizar este tipo de conductas y que además tiene que instruir que si luego pretende y quiere archivarlo una vez se hayan practicado todas las pruebas, que lo pueda hacer, pero de alguna forma está censurando la actitud de la jueza instructora que le ha archivado hasta en 2 ocasiones la causa, diciéndole que no puede banalizar este tipo de conductas. Y entiendo que contextualmente, insisto, es una cuestión que cada vez se irá más. Lo podemos entender como una falta o no de libertad de expresión, porque cada uno lo puede ver desde un punto de vista, pero desde luego hay conductas que en noviembre del año 21 son censurables, que seguramente años atrás no hubiesen sido así. Señor Castellarnau, ¿lo solucionaríamos teniendo una ley parecida a la que aplica en Alemania, por ejemplo, donde ahí está blanco y negro, está muy claro lo que se puede y lo que no se puede? En Alemania al menos lo tienen muy claro, igual que tienen un delito que es el de apología de racismo, y en Alemania, por ejemplo, la cuestión nazi, porque por el pasado que tienen, hay una ley que engloba tanto la cuestión administrativa como la cuestión penal, en la que está prohibido cualquier tipo de exhibición, promoción, es decir, cualquier léxico que uno pueda imaginarse relacionado con el nacionalsocialismo. Sí. Bueno, sería una forma de poner, pero claro, digamos, haciendo el paralelismo, sería respecto de la dictadura franquista. Aquí el Código Penal no es una cuestión que solo sea ideológica respecto al franquismo, sino que engloba, ya insisto, en cuestiones de raza, de cultura, de diversidad, de discapacidad, es decir, es mucho más genérico. Yo hay una cosa que me preocupaba mucho escuchándoles y leyendo y preparando esto, era esta idea que ha sacado varias veces de la policía del pensamiento, ¿no? Entiendo que nos estamos intentando imponer límites en tanto en cuanto yo me estoy metiendo en los derechos ajenos de otras personas. No estamos articulando una ley, no estamos diciendo que esto vaya encaminado a que lo que yo puedo pensar o no, o lo que yo puedo hacer en mi casa el fin de semana con mis amigos. Toda nuestra vida está regulada desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Tanto hasta la vestimenta, hasta lo que podemos comer, todo lo que hacemos tiene un tipo de regulación, de seguridad para la persona y también de paz social. ¿Qué quiere decir con esto? Nos tenemos que acostumbrar y saber que esto es así. Ahora, las personas o los partidos que utilizan la miseria humana de estereotipar a los demás, sabiendo que eso va a traer lo que es la pirámide del odio. La pirámide del odio es sembrar una falsa idea, provocar con eso un discurso. Ahí estamos en el ámbito de las ideas que a usted le gusta tanto y que se siente no culpable de hacerlo. Pero eso es la plataforma de lanzamiento para que venga la violencia. Después de eso, en los últimos meses, asistimos a agresiones a personas de diferentes elecciones sexuales y eso no es casual. Eso hay ideólogos y usted es uno de los ideólogos de este tipo de comportamiento. ¿Cuál es el escalafón más
lejano de esto, que haya gobiernos autoritarios, gobiernos represores y que haya semillas de autoritarismo y de violencia estatal. Esperemos que eso nunca llegue aquí, pero yo le aseguro que con personas como usted podría llegar. Sí, pero perdón un momento. Respondiendo a su pregunta, es muy importante, insisto, en el léxico empleado por el Código Penal. El Código Penal habla de delitos de odio o de fomento y tal cuando se habla públicamente. Es decir, uno en la intimidad, es decir, la libertad de expresión, digamos, de puertas para adentro, está reconocida y amparada en el sentido de que los delitos solo se castigan cuando se fomenta públicamente, que creo que es importante. Podemos odiar de pensamiento nada más, ¿no? Sí, menos mal, y de puertas para pero bueno, no, pero me refiero apología de eso, apología pública. Yo no hago apología de eso. Pero Mira, si lo está dentro, diciendo. aquí al final nos tienen que decir, dice que nos dice muchas cosas, pero es que yo soy un rebelde, es decir, yo entiendo que si no hago daño a nadie y creo que no lo hago, puedo expresarme y tengo el derecho de expresarme. Ahora va a salir una ley de memoria histórica que nos va a prohibir que hablemos bien del régimen de Franco. Yo no he sido nunca franquista, pero me hace ilusión en estos momentos hablar bien de Franco porque no creo que se me pueda penar por eso. Y se me va a prohibir que pueda sacar una bandera con el águila de San Juan. Y la Constitución se hizo con el águila de San Juan. Y yo no he sacado banderas habitualmente con el águila de San Juan, pero me entran ganas de sacarla. Porque me entran ganas de rebelarme contra los que nos quieren imponer cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que vestir. No le dice lo que tiene que decir, le dice lo que no puede decir. O sea, pensarlo sí que puedo. Hombre, pensarlo puede, mientras no lo haga público. Pues gracias a Dios, menos mal. Roberto, ¿hay alguna libertad de expresión, es decir, algún contenido contra el que estaría de acuerdo? Es decir, ¿estaría en contra de una manifestación en Chueca de un grupo fundamentalista islámico? Yo no tengo ningún problema. Vamos a ver. Nosotros estamos en un partido hace muchos años, no hemos ido nunca a vulnerar el derecho de concentración y de manifestación que está regulado por las leyes. Muchas veces han venido a vulnerar el nuestro. A mí cada uno se puede expresar donde le dé la gana y como quiera. Se regula por una ley que dice yo lo comunico para tal día con tal fecha y si se lo conceden ahí está. Y si yo voy a vulnerarlo, el que tiene que ser perjudicado y el que tiene que ser sancionado soy yo. Aquí pasa al contrario. Cuando vienen los otros a vulnerar los nuestros, a ellos no se les sanciona y no se les multa habitualmente, porque esto del delito de odio solamente va en un camino. Yo te voy a poner un ejemplo. En Valencia ha aparecido un grupo de cazanazis, sudamericanos, la mayoría de ellos, otros españoles de extrema izquierda, que acuden y a 3 personas que están en un bar les pegan una paliza porque eran nazis reconocidos. El sistema, llegar inmediatamente, tirar gas lacrimógeno y pegarles una paliza. Vale, no se sabe quiénes son. Pero da la casualidad que la segunda vez que van a pegar a un menor, a un matrimonio y a un adulto, también nazis reconocidos, en un bar, 7 personas a pegarle, había 2 policías. Y los cogen y los detienen, ¿vale? Porque tienen lesiones fuertes, con puntos y con fracturas en el hueso supraorbital, ¿vale? Y todavía no he visto que eso, que para mí es un delito de odio de libro, que la Fiscalía, la famosa Susana, haya dicho al juez que se les impute por un delito de odio. ¿Sería un delito de odio esto? Quiero entender si esto sería un delito de odio o no. Cuando es una acción individual, cuando no se está dirigiendo hacia un colectivo, no se están haciendo proclamas. No, pero tendríamos que entender bien el contexto. Si la agresión física lo es por un motivo ideológico, la ideología en sí no está penada. Por lo tanto, podría ser un delito de odio también. Yo estoy convencido de la misma manera que en una de sus manifestaciones hubo una agresión al grito de Sieg Heil, Sieg Heil. Pues es lo mismo, es exactamente un delito de odio. ¿Sabes lo que ha pasado? Que el juez no ha entendido el delito de odio y ha entendido un delito leve de lesiones. Lo mismo que pasó el juez con también usted. estará equivocado. Lo mismo que pasó con usted, tampoco Pero delito le han condenado por delito de odio. Tampoco lo ha entendido. Delito de odio, yo a los nazis los odio, sí. Claro, pues usted es libre entonces, de, yo, claro, de odiar a quien quiera. Ahora, si a mí por nazi viene y me pega, estará cometiendo un delito de odio. Es a los grupos vulnerables, no es a los franquistas ni es a los nazis. Es normal y está bien que nosotros rechacemos en la sociedad y odiemos, si usted quiere esa categoría, a los nazis. Usted no los odia, usted los quiere. Si usted viene a pegarme a mí, será un delito de odio. No, será un delito de lesiones. Ah, vale. O sea, si usted viene a pegarme a mí por nazi, no es un delito de odio. Hombre, si yo le pego a usted por nazi, por extranjero, es un delito de odio. No, lo mejor sería que nadie agrediera a nadie, ¿no? Vale. Claro, pero hay una cosa, creo que ha salido un tema que es muy importante y lo traslado a la pregunta.
¿Es la ideología lo que constituye? O sea, si a mí me motiva la ideología, ¿esto es lo que constituye un delito de odio? ¿O es el hecho de que la ideología y además tiene que haber una simetría de poder? Es decir, tiene que haber una minoría del otro lado. Una minoría más débil el también. Código Penal habla de motivos ideológicos. Motivos ideológicos. Es decir, que en este caso, si se demostrara que la motivación era estaba la policía allí. anti-nazi, había otro motivo. Si el motivo podría fue hacerlo. por una cuestión ideológica, es decir, es de alguna forma sinalagmático, es decir, tanto es hacia un lado como hacia otro. otro. Aquí hay que reconocer que si interpretamos el Código Penal tal cual lo dice, uno de los motivos es un grupo por motivos ideológicos. Según lo que no expresa especifica. el señor Roberto, según lo que expresa el señor Roberto, en realidad no se estaría condenando casi a nadie por delito de odio. No le han condenado al señor Roberto, tampoco se ha condenado Pero a es que yo no cometí agresión ninguna contra violencia. los nazis, En el caso que hemos manifiesto. hablado de los antifascistas sudamericanos que pegan a los nazis claramente identificados, sí que hay violencia con lesiones. Es que yo ahí, por saltar a la comba, hombre, lo único violento si hubiera saltado yo, porque cojo como estoy, ¿No habría es un sido discurso de odio violento ese? saltar. Quizás no sea un delito de odio, pero un discurso de odio no lo es. Un discurso de odio, no, yo creo que sí una simple opinión. Yo no odio a nadie, yo no odio a este señor que quiere callarme. A mí lo de este señor me trae sin cuidado. Yo no iré a comer con él una paella un sábado, o a lo mejor sí, pero no lo odio absolutamente para nada. No, que yo iba a decir que yo creo que lo fundamental para poder de alguna forma ver esa línea es que el Código Penal habla del fomentar y de alguna forma incitar directa o indirectamente sobre el odio, sobre la discriminación, sobre la violencia, pero que no es solo la violencia. Es decir, al final tenemos que intentar protegernos de determinados discursos, que yo ya no entro si es el suyo o no, que digamos, a través de lo visto desde luego podrían cabir, pero de lo que se trata es de protegernos de determinados discursos que su proyección al final sean caldo de cultivo de algo discriminatorio sobre una de las minorías. Y le digo su supuesto como, desde luego, si el caso que acaba de explicar es cierto, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que no nos tenemos que quedar solo con la cuestión de la violencia, porque el Código Penal no habla solo de violencia, habla de odio, habla de discriminación, es decir, otras conductas que van más allá de la simple violencia. Y además, dice abiertamente, directa o indirectamente. Por lo tanto, en principio, ¿qué se está protegiendo? Es decir, al final, cuando hablamos de delito de odio, ¿qué protegemos? El derecho a no ser discriminado. Y por lo tanto, si a uno le preguntas que te llamen fuera marica de nuestros barrios, ¿estamos discriminando a una minoría? Pero por eso digo la Si discriminación. decimos fuera ¿no? fascistas de nuestros barrios, estamos Pero el discriminando. fascismo queda fuera del Estado Por eso. social, democrático y de derecho. El fascismo queda fuera del entorno democrático. ¿Por Es qué? un sistema o un régimen No lo protege el político, fascismo. pero que no forma parte de Mira, la Constitución. hay una frase que se dicen ahora, cuando te llaman fascista en estos momentos, cuando los que dicen cómo se tiene que hacer todo y lo hacen y te dicen que tú eres un fascista, es un ejemplo de sentido común. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Fernando Sánchez Dragó, que no creo que sea un fascista, o no creo que sea un ejemplo de fascismo. Es decir, es que la palabra fascismo está expresada de tal forma que todo el que no comulga con las normas que se dan, que es un fascista. Yo no soy un fascista estilo lo ha mussoliniano. manifestado usted, yo Yo no soy digo un que- fascista porque estoy en contra de este nuevo orden mundial y porque entre el capitalismo y el corporativismo y el socialismo o el comunismo creo en un corporativismo social. Y eso entronca en algunas cosas con la Carta di Lavoro de Mussolini y entronca en algunas cosas con los movimientos fascistas que surgen en el siglo pasado. Y ya está. Javier. Ahora estamos en un momento, porque se hablaba de Alemania, de la aplicación de la ley en Alemania, pero esto no quita que haya partidos neofascistas, que haya todo un movimiento europeo de apoyo a estos extremos, ¿no? Yo le diría a usted que yo no tengo ningún problema que usted se exprese. Lo que me preocupa es las consecuencias de lo que usted está diciendo. Entonces, finalmente diría que es importante que haya una condena social. Quiere decir, si la ley a usted no lo condena, la sociedad en su gran mayoría debe condenarlo. ¿Cuál es la forma de condenarlo? Tratando de explicarle para que usted cambie su forma de ser, para que usted salga de la época cromañón de principio del siglo pasado y salte al siglo XXI. Con 67 bueno, años me van a reeducar. Sí, no está mal. Esto no estaría mal, ¿eh? Sí, no estaría mal. Tengo una pregunta. Cada vez, conforme van pasando los años, es cierto, antes lo decía el abogado, hay
se interpreta de manera distinta Sí, la ley. en eso tiene toda la razón el abogado. Cosas que antes Sí. se interpretaban, y sin embargo estamos en un periodo histórico en el que en general en Europa, la Europa que decía, los movimientos que están a la derecha o a la extrema derecha están teniendo, no sé si se ven más ahora y antes no se veían, o están creciendo significativamente. Está creciendo su base electoral, sus Está seguidores, creciendo sus- porque la juventud se rebela contra lo establecido. Eso son cosas cíclicas. Y porque el mundo que nos quieren hacer creer, el foro de Davos, no tendrás casa, no tendrás familia, no tendrás patria, no tendrás religión, pero serás feliz, a ningún joven le puede atraer. Entonces, por eso estos movimientos negacionistas, estos movimientos fascistas, están funcionando con más fuerza en todas partes, porque la juventud encuentra ahí un revulsivo. Yo cada día viene gente a afiliarse al partido y son jóvenes. Sí, esto de la juventud es verdad que hay muchos que están acercándose a estos movimientos. Simplemente es muy lamentable. Esperemos que el fascismo y estos movimientos de ultraderecha encuentren un contrapeso en los derechos humanos y en la necesidad de cohesionar nuestra sociedad. Porque usted es consciente que este tipo de movimientos lo que hace es tensionar y romper la sociedad, según usted, echar a unos y quedar otros, según usted, los buenos contra los malos. ¿Eso en qué va a acabar? Porque como dice usted, aquí no nace gente, entonces se va a desaparecer la sociedad esta si no viene inmigración. ¿Qué va a pasar aquí? Desde el punto de vista Hay de la muchas ley y de políticas la para hacer que justicia, nazca discúlpeme, gente. señor Roberto, por acabar, ¿cómo cree usted, señor Castellarnau, que debería abordar la ley y la justicia esta situación social que estamos viviendo? Es complicado. Yo creo que tenemos dos modelos. O el modelo de Estados Unidos, es decir, que aquí la libertad de expresión está por encima de todo y por lo tanto no hay ningún tipo de censura, y si entramos en terrenos pantanosos, como es en nuestro caso, corremos el riesgo de hacernos daño. Es decir, o se regula desde un punto de vista, pero claro, seguramente al final acabaremos en cuestiones doctrinales o cuestiones ideológicas, porque no deja de ser una cuestión que afecta a la libertad de expresión. O se regula muy meticulosamente en qué consiste la libertad de expresión, qué se protege y qué conductas pueden ser censurables desde el punto de vista penal, o si no, al final estaremos al albor de que cada juez interprete según su propio criterio subjetivo, sus experiencias e incluso su propia ideología, en qué consiste o no un delito de odio. Señor Eloy Castellarnau, señor Javier Bonomi, señor José Luis Roberto, les agradezco mucho que hayan querido sentarse en el plató de la entrevista incómoda a debatir. Que vaya muy bien. A los espectadores, muchísimas gracias también por seguirnos. Les esperamos el domingo que viene en este programa, la entrevista incómoda, con una nueva edición. Hasta entonces.